Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos de manera muy especial y muy sincera su presencia en el auditorio de la Contraloría General de la República con la finalidad de presentar esta magnífica obra, producto del trabajo nuevamente de la delegada del sector agropecuario. En menos de 5 días de intervalo es ya la segunda publicación que encuentra autoría gracias a la iniciativa de esa delegada. Así que, doctor Higuera, aprovecho para hacer un reconocimiento público de este trabajo de particular pertinencia, lo mismo que a su director destacado, el doctor Villamizar, y obviamente a la líder y a la inspiradora de la orientación de este trabajo, la doctora Gloria Cuartas. Este resultado, el que da cuenta hoy la Contraloría, tiene para mí personalmente y para el país, creo yo, una valía especial. En primer lugar, porque empecemos por ponerle cara a las tragedias nacionales. La manera como fue concebida a partir del testimonio de algunos de ustedes, en buena hora aquí presentes, doña Daira, no sé si está la señora Cruz del Meta, de Casillas. Es muy importante para aquellas personas que transitoria o permanentemente en nuestra vida profesional asumimos una responsabilidad como funcionarios públicos. Hay un primer mensaje, un primer llamado tácito en este libro, que si realmente todos los que de una u otra manera tenemos en este momento y tendrán en futuro lograr la consolidación, que es el verdadero desafío de la paz en nuestro país, tienen que hacer conciencia de que no puede suceder, no puede seguir sucediendo lo que le ha sucedido a la señora Cruz durante demasiado tiempo. Creo que es la persona que ha interpuesto más acciones y recursos que yo. Más de 167 actuaciones, donde lo más preocupante como Estado es ver cómo una ley que es valiosísima, que es paradigma, que como bien lo dijo el presidente Santos, es la ley más importante del cuatrienio, y por esa ley él considera que se justificó haber optado por la presidencia de la República, la ley de víctimas y restitución, se van desgastando, se van vaciando de contenido, sin que en el mundo de los hechos, sin que en el mundo de la realidad las situaciones se modifiquen, y por lo tanto sin que en el mundo de la realidad se garanticen efectivamente los derechos. Y otro tanto podemos ver en esta historia respecto de la acción de tutela. La acción de tutela, que es precisamente ese mecanismo que surge de manera transversal y por encima, como es un ordenamiento donde rige el Estado social y democrático de derecho, o el Estado constitucional, como lo queramos bautizar, donde rige por encima de la normatividad, las resoluciones, los reglamentos y obviamente los decretos, la Constitución que consagra la supremacía de los derechos fundamentales, y con lo cual no hace nada distinto que sumarse al bloque de constitucionalidad contentivo de los derechos humanos inherentes a la condición de ser persona, de carácter universal, que están por encima incluso del poder cristalizado en la autoridad formal que lo detente, que de todas maneras en su ejercicio va a encontrar siempre esa limitante, la no vulneración de los derechos fundamentales. En este caso que les quiero referir,
La señora Cruz, primero su familia fue sencillamente objeto de una expropiación absolutamente ilegal por vía de una resolución proferida por un alcalde. Sus predios, que habían sido colonizados muchos años atrás por sus padres, se destinaron a ser un botadero de basura. Se logra finalmente la nulidad de ese acto ilegal. Viene además la ley de víctimas, ella se entera, recurre a las instancias previstas para el efecto y de todas maneras, a pesar de haber sido la primera sentencia obtenida en términos de restitución, no ha podido aún, al menos ojalá hubiera cambiado esta situación en el momento de impresión de este libro, retornar a sus tierras. Tierras sin ganado, con una casa ocupada durante mucho tiempo por quienes los despojaron, y lo más grave, un hermano desaparecido del cual pues no se da cuenta todavía el día de hoy. Esta historia es muy triste, pero lo que es más triste es la reiterada referencia de la señora Cruz a que y nadie hace nada, y ninguna autoridad hace nada, y todos me dicen que ya hicieron el trámite, que ya no hace nada. Y yo les quiero decir acá que en la Contraloría nos preocupamos mucho porque sí se haga algo, porque realmente sí se garantice efectivamente el derecho. Cuando yo llegué a esta entidad, prohibí el trámite de las peticiones en términos de no es de nuestra competencia, se le dará traslado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que atienda su solicitud. Quedó totalmente prohibida esa forma de evacuar y de eludir la responsabilidad respecto del ciudadano, y en caso de que efectivamente fuera así, pues yo debía autorizar expresamente esa manera de actuar, que es una manera de no actuar, es una manera de no cumplir con el deber, es una manera de desperdiciar el ejercicio de la función pública, de desvalorizar las instituciones y por sobre todo de legitimar el Estado. El Estado no puede seguir con funcionarios públicos, con servidores públicos, con dirigentes, con parlamentarios, con cualquiera de nosotros actuando de esa manera, dilatando las peticiones, encontrando un eximente para no adoptar una decisión de fondo, y lo que sí definitivamente se nos está escapando, lo primero que depende casi de nuestra formación, de nuestro compromiso como país, y depende también de la posibilidad de que existan serios controles que no me dejen hacer una actuación que al final es solamente procesalista, aparente, pero que al final no se logran los cometidos materiales que se pretenden. Pero hay otro problema, y en eso el asunto es mucho más complejo, porque la problemática realmente en Colombia, y no solamente en Colombia, en muchos países, se nos escapa de control, es la efectividad de las decisiones judiciales. Existe la decisión, se da la orden y finalmente no se cumple. Y entonces en este caso, ¿qué hay? Un fraude procesal y nos toca ir a la Fiscalía y denunciar, y eso ¿cuánto demora? ¿Y si será fraude? ¿O el funcionario nos va a decir no, es que no se podía cumplir porque no tenía la partida? O sencillamente no pude cumplir porque los linderos no estaban bien delimitados, o no pude cumplir porque es que no tengo personal que me acompañe a la diligencia, pero es que no me he podido coordinar con la policía para desalojar estos predios. Entonces, ¿será fraude procesal? O vamos a la Procuraduría y llenamos la Procuraduría de miles y miles y miles de sentencias, de miles y miles de actuaciones, tantas como sentencias se han proferido. Esta gran ilusión
de la Ley de Justicia y Paz, de la reparación de las víctimas y finalmente de la consolidación, porque el problema es consolidar la paz en Colombia, no se nos puede ir por este sifón de la falta de compromiso y de pundonor de los funcionarios públicos con el efectivo cumplimiento de sus deberes en términos de lograr el cometido que la Constitución y la ley han impuesto de carácter perentorio y obligatorio, y no se nos puede esfumar en la incapacidad del Estado de hacer cumplir las sentencias, las decisiones de los jueces. Allí hay necesariamente la identificación de una problemática que debe ser asumida como un problema de Estado y encontrar correctivos inmediatos, porque por esa vía no solamente deslegitimamos el Estado, defraudamos a los seres humanos que hacen parte del Estado colombiano y que esperan al interior de su Estado una solución efectiva, sino que además realmente contribuimos a crear un estado de anomia y respeto de las leyes, etcétera. El segundo punto lo he mencionado, pero lo quiero volver a subrayar, que me parece muy valioso de este texto, es el que tiene que ver con la consolidación de la paz. A mí personalmente me alegra mucho el mensaje que por conducto de María Lorena, la secretaria general de Presidencia, nos hace llegar el señor presidente. Yo sí creo que estas son las iniciativas que contribuyen a la consolidación de la paz. Como organismo de control tenemos y ejercemos unas tareas de verificación de que los derechos efectivamente sean una realidad. Yo creo que la Contraloría ha hecho una tarea muy importante de seguimiento de la eficacia de la ley de víctimas y de manera muy concreta, muy pragmática, ha sentado a los responsables de garantizar efectivamente un derecho con las víctimas o los reclamantes que tienen derecho indiscutible a que se les respete precisamente esa situación. Es un nuevo modelo de control, es un control en tiempo real, es un control casi que concomitante, se usa y se abusa de la función de advertencia, genera antipatía, genera resistencia, pero realmente lo que al final todos queremos es que efectivamente los derechos sean una realidad. De tal manera que yo creo que la Contraloría, y esa es la percepción de los funcionarios que lideraron esta tarea y de los asesores, más que para atenerse a cánones y lugares comunes que responden más a una lógica formalista y efectivamente poco rentable en términos de preservación del recurso público, en términos de contribuir a que el Estado realmente funcione en todas sus dimensiones con excelencia, pues sencillamente nos deja encriptados, como se dice ahora en términos de seguridad informática, en unos métodos y unas técnicas que realmente no son sustanciales ni esenciales a la lógica de la función que nos han asignado. De tal manera que a mí sí me parece que está bien que nos hayamos salido del escritorio, está bien que hayamos encontrado a los seres humanos detrás de las leyes, está bien que los hayamos sentado en la misma mesa con quien tenía que asumir la responsabilidad de satisfacer efectivamente sus derechos. Y yo creo, doctor Higuera, que ustedes deben continuar por esa línea, porque los medios de comunicación de que dispone hoy el mundo, de que dispone el país, pues sí nos permiten trasladarnos en poco tiempo a lugares remotos, sí nos permiten comunicarnos con la gente,
sí nos permiten hacer conferencias telefónicas, de tal manera que ya no hay excusa para no ponerle cara y nombre a los destinatarios de las leyes que democráticamente se aprueban en el Congreso y que hacen parte de la decisión nacional de pacificar este país. Creo que realmente si la Contraloría se recoge y se hace víctima y presa de un procesalismo formalista que ignora realmente el resultado final de su actuación, estaría retrocediendo muchos años, pero además de eso podría poner en tela de juicio la justificación de su existencia. De tal manera que aquí lo que encontramos también es una actualización de los desafíos que el país nos va poniendo por el camino según el momento histórico. Creo que no hemos estado inferiores, no hemos sido inferiores al desafío de la corrupción, pero hay otro desafío que es seguramente no doloso en algunos casos, pero que puede causar el mismo daño, que es el de la ineficiencia y el de la ineficacia. Siéndolo nosotros y permitiendo que nuestros vigilados lo sean, contribuimos al sacrificio de los derechos de los colombianos. Y el sacrificio de los derechos de los colombianos, sobre todo de las víctimas, cuando el país ha adoptado una decisión de superar ese estadio y ese capítulo muy triste de nuestra historia, es contribuir a que no se consolide la paz. Así que nuestra responsabilidad sigue siendo muy grande y estoy segura que la entidad continuará seguramente con esta filosofía en el desarrollo de su trabajo. Hay otro elemento en la obra liderada por la doctora Gloria que me parece importante destacar, y es que Colombia, como todos los países del continente sur y en general todos aquellos de tradición continental y que se inspiran en el régimen posterior a la Revolución Francesa para definir su ordenamiento territorial, se caracterizan por adoptar una organización general y uniforme. Todos hemos copiado de Francia la estructura de los departamentos y de los municipios, pero a eso debemos agregarle que tenemos unas estructuras que no son flexibles, tenemos unos mecanismos al interior de la Constitución que para la prestación de servicios públicos o para la realización de obras nos permitirían adoptar esquemas diferentes según la especificidad de cada territorio, de cara a ser mucho más oportuno con el cumplimiento de las obligaciones imperativas, como es la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, y para llegar a ese estadio se requieren servicios públicos, por ejemplo, y no las hemos desarrollado. Con todo respeto, Colombia, de quien sea el autor de esa iniciativa, aprueba una ley de ordenamiento territorial cuyo impacto nos es indiferente. Una ley que no hemos podido identificar cuál es su utilidad, distinta a la de reproducir los títulos y los capítulos constitucionales. Y ese es otro gran desafío. Aquí nos muestran cómo ha cambiado la concentración demográfica en el país, sobre todo como consecuencia del desplazamiento originado en estos larguísimos años de violencia. De tal manera que sí, y además no solamente nos lo cuentan, sino que nos lo documentan de una manera además muy pedagógica. De tal manera que sí, será este un documento de análisis para el Congreso de la República y para la Administración Pública, para el Instituto Agustín Cudase, obviamente para el Ministerio del Interior, para la Unidad de Víctimas, seguramente para la Fuerza Pública, para el Ejército, para la Policía,
de cara a proponer una correspondencia de nuestras divisiones territoriales con las nuevas realidades demográficas del país. Este es un imperativo si realmente queremos fortalecer la institucionalidad a nivel territorial, acortar la distancia entre la autoridad y el ciudadano, que finalmente es el objetivo de la descentralización, y hacer más efectiva la democracia, que es la finalidad de la autonomía territorial. Si el país decide respetar los cánones constitucionales de la autonomía territorial y de la descentralización, definitivamente tiene que repensar su ordenamiento territorial y adaptarlo a la nueva realidad que por fuerza de los hechos se fue creando. De tal manera que aquí en este texto se encontrarán las bases precisamente para una nueva propuesta de ordenamiento territorial donde los conglomerados humanos sean consultados al momento de definir las políticas públicas, como es una de las recomendaciones que ustedes hacen. Existen los instrumentos, pero o la dispersión o la distancia hace que esa representatividad y participación no sea realmente de la dimensión y de la extensión que debería ser, y obviamente también implicará la posibilidad de ejercer todas las dimensiones de la autonomía territorial en términos de elección, de control, de definición de sus propias reglas de carácter administrativo, porque este es un Estado unitario, y de modelos de desarrollo económico en términos que sean funcionales a nuestra nueva realidad de vida económica y territorial. De tal manera que este es un debate que el país debe empezar a dar. No hay un momento cero. Creo que si no nos lo han dicho, pues sí lo estamos viviendo, al mismo tiempo que todos estamos pendientes de que se firme un acuerdo de paz y de lo que pasa en La Habana. Lo cierto es que en buena hora el país transita ya los caminos de la restitución de tierras, de la reparación de víctimas, de la consolidación de espacios de paz, y eso está muy bien, porque siempre es tarde para empezar estos procesos y siempre estamos atrasados para llegar al ideal, de tal manera que independientemente de esa hora cero, el desafío y la obligación ya pesa sobre todos nosotros, tanto ustedes, los que han sido víctimas, con los cuales nos solidarizamos de manera sincera, como nosotros funcionarios, como cualquier ciudadano colombiano o extranjero que esté comprometido con estos temas, y en consecuencia pues no podemos aguardar a que inicie la paz como decisión política formalizada con los grupos al margen de la ley, sino que ya empezó. Ya se está transitando en ese camino, ya ha habido muchos antecedentes, de tal manera que no podemos esperar ni aguardar a que llegue ese momento feliz, porque estamos viviendo ese momento. Tenemos que vivirlo con mucha intensidad, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, para que muy pronto podamos dejar esta historia atrás, lo cual no quiere decir olvidarla, precisamente para evitar su repetición. Así que yo les cedo la palabra, no sé si el doctor Higuera va a hablar ahora o al final, y me excuso porque debo ausentarme, pero la doctora Gloria, el doctor Villamizar y el doctor Higuera representan adecuadamente esta iniciativa, así que quedan en muy buenas manos. Muy buenas tardes.